Bueno, que nos cuente un poco de qué se trata el tema de la izquierda autónoma, o sea, cuál sería la principal diferencia, por ejemplo, con los otros movimientos. Sabemos que no hay, no sé si rechazo, pero una forma distinta de la izquierda de los partidos tradicionales del siglo XX, que era más vinculado a la toma del poder desde el aparato estatal para hacer los cambios sociales. Claro, y su cuento sería un tema más de trabajo desde las bases para la generación de un proyecto colectivo, ¿no? Yo lo pondría como a partir de esa economía, a pesar de que creo que es una de las dimensiones que nos diferencia, pero nosotros desde Izquierda Autónoma vemos que a medida que el Estado se ha ido transformando y que el Estado ya no regula todas las relaciones sociales, hay cada vez más campos entregados al mercado, el Estado de por sí no basta para transformar las cosas. Como se pensaba cuando el Estado tenía ya cierto poder antes de la contrarreforma neoliberal, si se quiere, y en ese esquema, claro, ciertos partidos políticos funcionaban bajo ese esquema, pero hoy día ante esa transformación del Estado se requieren formas políticas distintas. Entonces nosotros vemos que hoy día lo que se requiere es construir una izquierda que tenga vocación de poder, que tenga vocación de disputar el poder del Estado. Eso no puede no estar dentro de un proyecto transformador, pero que lo haga sobre todo pensando en cómo se transforma la realidad y no se administra la que tenemos. Y eso requiere también construir fuerzas sociales. O sea, el neoliberalismo destruyó el movimiento obrero en Chile, destruyó los actores sociales tradicionales, y de lo que tiene que ocuparse la izquierda en esta vuelta no solamente es de conseguir votos para ocupar escaños en el Parlamento o espacios en el Ejecutivo, sino que principalmente reconstruir sujetos sociales, que son los que finalmente permiten las grandes transformaciones. O sea, la izquierda del siglo XX, que hizo muchas cosas, que es, creo, la protagonista y autora de muchos cambios progresivos en la historia de este país, no habría existido sin un movimiento popular fuerte, sin un movimiento de trabajadores fuerte, sin un movimiento estudiantil bien armado. Y creo que la izquierda, desde un tiempo a esta parte, se ha ido despreocupando de esa labor y ha ido preocupándose con demasiada exclusividad a la pelea por espacios en el aparato del Estado. Y en ese sentido, la crítica, por ejemplo, a la estrategia actual a los partidos de izquierda, como el Partido Comunista principalmente, que fueron como con quienes se enfrentaron las elecciones de la fecha, ha sido más bien entonces al tipo de alianza que han realizado más que al tema de tratar de acceder a los cargos de representación. O sea, no es la disyuntiva entre base o participar de esta democracia. Hay varias disyuntivas. Yo creo, primero, tenemos una filosofía distinta y prácticas políticas distintas. Nosotros creemos que se requieren movimientos políticos amplios, no creemos en ningún mesías, que es lo que viene a ser la idea de partido para el comunismo más tradicional. Nosotros creemos en una fuerza mucho más amplia. Tenemos una forma de militancia distinta también a ello, o un intento de militancia. Nosotros somos un colectivo, no somos un partido con la historia que tiene el PC, y con prácticas políticas distintas, de mayor empoderamiento de los sujetos sociales. Nos preocupa mucho que la fuerza social, llámese movimiento estudiantil, llámese movimiento de trabajadores, movimiento ciudadano, sean protagonistas de la lucha política propiamente tal, y no sean solamente bases de apoyo para los partidos políticos, porque ese esquema que funcionó en algún momento ya no funciona. Y creemos que nos gusta recuperar esa tradición que le daba protagonismo a la fuerza social, que es la que finalmente va ampliando los límites de lo que se puede hacer políticamente en la realidad. Y bueno, y otras cosas, o sea, nosotros también nos preocupa, y en ese sentido por eso es que también le damos una relevancia mayor que ellos a la incidencia que tienen las deliberaciones en la base social, en la conducción de las organizaciones sociales. Nosotros nunca hemos creído que las dirigencias de las federaciones, de los sindicatos, se deban mandar solas y convocar a sus representados únicamente a las marchas o a las votaciones. Nos parece que esas bases tienen que ser deliberantes, protagonistas, porque eso le da más fuerza, más dinamismo a los movimientos sociales. Eso es una economía también con ellos bien directa, o sea, eso ha generado conflicto en el campo al menos del movimiento estudiantil. Que tiene que ver con la toma de decisión popular, principalmente, que es el estilo más tradicional de los partidos
Sí. A esa. Tiene que ver con eso, porque la toma, esa forma de reducir las decisiones a un grupo de entendidos o de elegidos presupone que la base está totalmente dispuesta siempre a ir detrás de ellos. Y lo que hemos visto en la historia es que todos los atajos, ya sea por la vía electoral o por la vía de las armas, pierden fuerza si no involucran a mayorías dispuestas a emprender esos cambios. ¿Cómo fue la experiencia del movimiento estudiantil en ese ámbito? O sea, ¿cómo interpretas tú ese hito que vino a ser como un despertar ciudadano después de la época, bueno, de la dictadura, la transición que hubo como el reavivamiento de la sociedad civil, o sea, post plebiscito, con la concertación principalmente, donde las fuerzas que estaban contra Pinochet dejaron de ser protagónicos a nivel social? Como así habían sido los 80, y también hubo una desarticulación de la fuerza social que existía. Lo primero fuerte vino a ser este movimiento. ¿Cómo fue que se gestó eso? ¿Cómo fue que se fueron creando las condiciones para darlo? ¿Hubo un trabajo más silencioso previo? Si estuviste de cerca de eso, ¿cómo interpretas ese hito y si hay un cambio y un antes y un después que se ha planteado tanto? Es una historia bien larga. Yo la conozco primero como estudiante común y corriente, entré a la UEL 2005 y fui parte como dirigente local y después de federación de ese proceso lento de reconstrucción de una capacidad de iniciativa del movimiento estudiantil. Creo que lo que está en la base es que la educación en Chile en sus hombros carga muchas expectativas de acceso a mayor bienestar, a superar la desigualdad, pero es algo que se entrega únicamente al esfuerzo individual. Y eso produjo un crujido, producto de que la educación lo que verdaderamente había dado había sido endeudamiento, segregación, frustración, en definitiva, a un montón de gente que se compró esa pomada del modelo. Entonces, a la medida que se fisuró esa promesa, se fue fracturando la legitimidad del conjunto del orden social. No basta derrumbarse, no se ve la idea de mayor de que se derrumbó el modelo, pero sí de que se empezó a atrizar un poco su legitimidad. Y eso se fue dando al calor de sucesivas luchas, primero fines de los 90, comienzos de los 2000, contra los resabios de autoritarismo en la educación, y después contra la mercantilización de la educación. En los 2000 empiezan a aparecer las demandas contra la injerencia de los bancos en la administración de los créditos universitarios, contra el autofinanciamiento de las universidades, contra el endeudamiento de los estudiantes y sus familias. Y finalmente lo que se termina poniendo en cuestión son los pilares del modelo educacional y del tipo de Estado que tenemos. Eso es lo que se reclama en 2011 en el fondo. Cuando se dice educación pública gratuita, lo que se está diciendo es saquemos el mercado de la educación, acabemos con esta lógica subsidiaria del Estado, inauguremos una forma universal de derecho. Así se fue gestando y termina siendo un reclamo de esa magnitud. Bueno, efectivamente pareciera que el movimiento estudiantil logró trascender el ámbito sectorial o reivindicativo específico y logró, siendo creo el único desde la vuelta a la democracia que ha logrado poner en discusión al menos ciertos ejes básicos del modelo económico. Pero eso será suficiente, o sea, como para hablar de un despertar ciudadano que vaya más allá de esa reivindicación estudiantil, pensando un poco en la tesis de Alberto Mayol o las otras que han surgido que dice que tiene que incluso podría tener más que ver con el auge económico chileno que lleva a la gente a tener más expectativas, o sea, la otra visión. Claro, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que por dónde va el...? Mira, yo no creo ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, diría un futbolista. Primero, no tengo un oráculo, entonces no sé si lo que se viene es necesariamente demandas más amplias y por lo tanto más políticas, necesariamente. Pero tampoco creo que esto sea solamente expresión de una supuesta clase media que se vuelve más exigente. Porque la verdad es que de qué clase media estamos hablando, si la mayoría de Chile vive en relaciones relativamente homogéneas y sube y baja de la línea de la pobreza, si se enferma un miembro de su familia, si toma más cuotas más tasas más cuotas en el momento de endeudarse, entonces creo que ese es un chamullo. O sea, quizás sirvió para interpretar el tema de indignación en los países
desarrollados, posiblemente. Claro, yo creo que es un malestar propio de un neoliberalismo avanzado. Porque ha habido más acceso, es cierto, a ciertos bienes, a ciertos servicios, pero eso no ha significado necesariamente democracia. Y eso fue lo que nos vendieron, que en la medida que iba a haber más consumo y acceso a una educación provista por el mercado, iba a haber más democracia, ¿sí? Más igualdad, y eso no ha sido así. Eso no ha sido así, y eso genera mucha frustración. Entonces sí creo que ha habido un despertar ciudadano, o sea, hoy día hay una ciudadanía mucho más activa que antes, mucho más atenta, mucho más exigente, que ya no le concede los mismos silencios a la política que antes, que ya no le concede las mismas evasiones. Creo que eso sin duda está. Ahora, si eso va a ser base para un cambio profundo, está por verse, va a depender de lo que pase en los próximos años. Ustedes como Izquierda Autónoma o como sus candidaturas, ¿cómo piensan que se puede, por ejemplo, enraizar ese descontento, formar parte de un nuevo proyecto más de izquierda o distinto al modelo liberal, pero que incluya a los sectores populares, que creo que a lo mejor ha sido un poco complejo en esta dinámica porque ha sido un debate bastante intelectual, por una parte, muy enraizado en las universidades o en la lucha universitaria, pero queda un poco, no sé si de lado, pero ha sido complejo sumar a esta nueva fuerza de cambio a los sectores populares, que por ejemplo se expresan ahora, no sé, simbólicamente quizás la candidatura de Rosana Miranda, o sectores que más eternamente excluidos, que quizás no forman parte de este debate. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que ha sido difícil, no por una cuestión solamente de voluntad o de las limitaciones que tienen hoy día los esfuerzos políticos emergentes o las organizaciones sociales, sino porque las reformas neoliberales terminaron transformando radicalmente la sociedad chilena. Desarticularon súper profundamente al movimiento popular, destruyeron los sindicatos, destruyeron las asociaciones de base, la iglesia se retiró de ahí, y hoy día en los sectores populares campea la derecha y campea el clientelismo de la concertación a punta de bonos. Esas son condiciones muy adversas para construir ahí más conciencia de clase, para ponerlo en términos clásicos, y vocación de autorrepresentación política. Para un resurgimiento o una reconstrucción de una cierta iniciativa y una cierta capacidad del movimiento popular, se requiere justamente construir ciudadanía, construir espacios de democracia más amplios. No va a haber un movimiento popular si no hay acceso a una educación integral, pública, para los sectores hoy día postergados. No va a haber un movimiento popular si no hay una apertura de la política, una democratización del Estado, para que puedan esos sectores también apropiarse de la construcción del Estado. Eso tiene que formar parte de un proceso de empoderamiento del movimiento popular. Aparte del trabajo que hay que hacer a nivel de base, del electoral, pero creo que hay condiciones estructurales que hay que cambiar. Claro.